¿Qué es el coronavirus? Eso cualquiera lo sabe. Es un bichito que tiene corona por todas partes. Y aunque se cree que es el rey por tener tantas coronas, el rey se llama Durán, que es sabio y buena persona. Yo tengo una mascarilla que es mi escudo. Y además no le tengo ningún miedo. A mí no me vencerá. Aunque sea el invisible, lo veo venir, papá. Me pongo mi nasobuco, no puede entrar y ya está. Y aunque a veces no me guste, lo sabes, ir a bañarme, porque prefiero jugar. Sé que ahora debe gustarme, porque el agua y el jabón son los que pueden salvarme. Si ya no es tiempo del rey, ¿quién le puso la corona? A un bicho que es invisible y además mala persona. El día que me lo encuentre, ¿sabes lo que haré, papá? Le diré tantos nombretes que hasta se acomplejará. Bicho malo, bicharraco, microtonto, Satanás, momia invisible, bichísimo, falso rey del más allá. Y se va a enfadar tan fuerte que ya nunca volverá. Se va a quedar más pequeño de lo que parece ya. Se quedará sin coronas. Será un virus nada más. Con mucho jabón, con agua y con mi gel ble ble ble, se va a sentir tan ridículo que desaparecerá. ¿Coronavirus conmigo? No me conoce, papá. Buenas tardes, Randy. Buenas tardes, televidentes y radioyentes. Es, como siempre, un honor estar aquí y poder tratar de explicarles lo más sencillo posible para que nuestro pueblo se actualice y tenga idea de por dónde vamos, ¿no? Yo quisiera, si puedo tener la presentación, por favor. Yo quisiera comenzar mi presentación pidiendo dedicarla a Gustavo, como lo llamábamos cariñosamente. El Instituto Finlay de Vacunas está consternado con su pérdida. Yo quisiera destacar además que además de un gran científico, era un tremendo ser humano. O sea, hay muchas anécdotas de Gustavo en las que Gustavo demostraba ser una gente noble, una gente sencilla, una gente capaz de hacer los más imposibles favores a sus compañeros de trabajo, a sus conocidos. O sea, realmente era un ser humano extraordinario y hemos perdido hoy un ser humano extraordinario, una razón de más para no descansar un día luchando contra esta pandemia. Porque realmente es muy doloroso y muy contradictorio que justamente a él, que hizo tanto por las vacunas, no nos haya dado tiempo a protegerlo utilizando nuestras vacunas. No nos haya dado tiempo a llegar. Y realmente, bueno, quisiera dedicarle a él esta presentación y mi intervención el día de hoy. Por favor, la próxima pantalla. Yo quisiera explicar algunas cosas que han sido motivo de muchas dudas en la población con frecuencia. ¿Qué es lo que hace una vacuna? ¿De qué nos protege una vacuna? Se dice que una vacuna no nos protege de transmitir. Se dice que una vacuna nos protege de la enfermedad, pero no nos protege de infectarnos. Es posible que un vacunado sea PCR positivo. Y esto, o sea, la respuesta a todas estas preguntas es tal vez. Porque tenemos que entender, en primer lugar tenemos que entender, y se puede ver en la pantalla que tenemos ahí, que al menos hay cinco cosas que pueden ocurrir durante la infección por COVID. En primer lugar está la infección, que es lo primero que se ve a la izquierda. O sea, podemos simplemente infectarnos. Nos contaminamos con el virus, recibimos el virus fundamentalmente por las vías aéreas, y bueno, el virus
empieza a interaccionar con nuestra mucosa. Y esa es la primera fase y eso vamos a ver si es posible prevenirlo o no, y en qué medida podemos prevenirlo o no. Por otra parte, si el virus logra vencer nuestras defensas, el virus nos penetra al organismo y nos agrede. Y por lo tanto ahí estamos hablando de la enfermedad. O sea, el virus empieza a enfermarnos. En ambos casos, o sea, ya seamos simplemente infectados asintomáticos, por decirlo de alguna manera, porque logramos controlar al virus y no logramos que nos enferme. En ambos casos es posible transmitir. Y las vacunas también, tendríamos que ver en qué medida las vacunas protegen, incluso si somos asintomáticos o si estamos enfermos, protegen que transmitamos o no, y en qué medida eso es posible o no. Y por otra parte, por supuesto, ya una vez que estamos enfermos, la enfermedad puede evolucionar. O sea, la enfermedad puede evolucionar a lo que se llama necesidad de cuidados intensivos, porque realmente la enfermedad se transforma en una enfermedad severa. Estamos hablando del paso de una enfermedad moderada, ligera, a una enfermedad severa. Y por último, realmente, lamentablemente, se puede fallecer de la COVID. O sea, hay momentos en que ya es irreversible el daño y se puede. Entonces, esas 5 cosas, cada una de esas 5 cosas, tienen que ver con los niveles de inmunidad que tiene una persona. Y si podemos ver en la próxima diapositiva, nosotros tratamos de representar, y es importante que se entienda bien, que estos no son números exactos, pero sí hay una relación. Los niveles de inmunidad que hace falta para prevenir la muerte son relativamente bajos. Teniendo niveles de inmunidad, casi siempre se logra evitar que uno transite hacia la muerte. Se dice que prácticamente todas las vacunas que se están utilizando hoy protegen prácticamente del 100% de la muerte. Y por lo tanto, vacunar ya, incluso de las vacunas que se dice que tienen menos eficacia, ya van a tener un efecto muy positivo porque van entonces a protegernos de que la persona se muera, porque los niveles de inmunidad esos son los más bajos. Ahora nos vamos a encontrar con que en ese mismo orden, los niveles que se necesitan para evitar que una persona evolucione de moderado a cuidados intensivos son más altos. Por otra parte, los niveles que hacen falta para que no enfermarnos todavía son más altos. Y así sucesivamente, para evitar la transmisión, hace falta niveles más altos de inmunidad. Y hace falta sobre todo que esa inmunidad se exprese en la mucosa. Las que hay hoy, Vicente, sobre todo están, o hasta donde se ha probado, es para evitar la enfermedad. A ver, cuando se habla de eficacia, la Sputnik tiene 92%. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de la barra del medio. Quiere decir que es 92% protegiendo que las personas se enfermen. Bien, entonces nos preguntaríamos, ¿y protege de la infección? ¿Protege de la transmisión? Sí protege, pero no en ese mismo por ciento. O sea, los porcientos en los cuales las vacunas, la inmunidad provocada por vacunas, genera niveles de protección contra estas facetas de la enfermedad son diferentes y son más difíciles de estudiar. Y por lo tanto no están estudiados a fondo en ninguna de las vacunas todavía, si bien empiezan a aparecer algunos resultados con respecto a algunas vacunas en los cuales sí se dice que tienen un nivel de protección importante de la infección también y por lo tanto de la transmisión. Entonces, por lo tanto, estamos hablando, pero para que se entienda, quizás se entienda un poco más en la próxima diapositiva. Esto, por ejemplo, es lo que pasa típicamente con una vacuna de 3 dosis. Cada puntico es la inmunidad de una persona. Entonces, fíjense, si uno compara con los niveles que hace falta alcanzar, nos vamos a encontrar con la primera dosis, que es el grupo de puntos que están a la izquierda. Solamente con una primera dosis ya hay personas que tienen niveles de inmunidad con los cuales van a estar protegidos hasta de infectarse. Pero no son todos. Eso explica además por qué nos hace falta 3 dosis en una vacuna. Entonces, con la segunda dosis vemos que los puntos se empiezan a desplazar y empiezan a haber muchas más personas protegidas prácticamente de lo que hemos tratado de equilibrar, para decirlo así, aunque no son números precisos, porque lo que pasa hoy es que no sabemos qué niveles de inmunidad hace falta para estar protegido de cada una de esas cosas, porque si no sería muy fácil. Si no, no tendríamos que hacer una fase 3 de ensayo clínico. Simplemente con medir la inmunidad en una fase 2 tuviéramos suficiente. Pero ahí puedes ver cómo realmente el número de personas que van alcanzando una inmunidad
muy alta, que está por encima de los niveles de protección prácticamente como todo, son cada vez más altos. Y eso es lo que aspira uno con una vacuna. Uno aspira con una vacuna a inducir niveles de inmunidad. Por lo tanto, cuando se pregunta, ¿esta vacuna va a proteger de la infección en un número importante de personas? Es posible que también proteja de la infección. Bien, pero no obstante eso, no va a proteger de la infección en la misma magnitud en que va a proteger de la enfermedad, porque va a ser más fácil proteger de la enfermedad. Y ese es un poco lo que queríamos explicarlo para que la población entienda. Obviamente la nueva normalidad va a significar, cuando estemos todos vacunados, va a significar que tendremos que seguirnos cuidando. Lo que pasa es que, bueno, esa normalidad tendrá sus reglas. Y bueno, no quisiéramos adelantarnos, pero evidentemente no será exactamente como ahora, no será todas las medidas de ahora, pero habrán medidas que sí será importante llevarlas. A nosotros nos llamó mucho la atención, algunas veces que hemos estado en Asia, que los asiáticos utilizan nasobuco en los ambientes, en muchos escenarios, y sobre todo en los escenarios cerrados. Sobre todo en los escenarios cerrados, donde hay una concentración de personas, ellos utilizan, o sea, por eso a ellos quizás les fue un poco más fácil disciplinarse, porque realmente tienen esos hábitos. Y esos hábitos realmente son hábitos que algunos de los cuales llegaron para quedarse, porque bueno, no en todos los ambientes tenemos los mismos riesgos, pero en los ambientes donde vamos a tener los mismos riesgos, evidentemente va a ser importante eso. Entonces, bueno, dicho esto, que yo hace tiempo soñaba con tener un poco más de tiempo en la mesa. Estuvimos aquí intentando acá explicarlo y nos quedamos a medias. Llegar ahí. Entonces, bueno, nosotros vamos a actualizar dónde estamos con Soberana 02, o sea, Soberana 02, o mejor dicho, la combinación de 2 dosis de Soberana 02 y 1 dosis de Soberana Plus. Esa combinación, que es la mejor combinación que ha funcionado con Soberana 02, 3 dosis, 2 de Soberana 2 y 1 de Soberana Plus. Esa fue una combinación que terminó muy bien, una fase 1 de ensayos clínicos, con resultados muy buenos. O sea, ahí tuvimos 1% de personas con anticuerpos neutralizantes del virus muy alto, que nos permitió, iniciar una fase 2. En la fase 2 se puede ver en la pantalla que la fase 2 la dividimos en 2 partes y hemos hablado de ella ya en algunos momentos. Una fase 2A en la que incluimos a 100 sujetos, fue una fase 2A abierta. Por eso dividimos la fase 2 en dos etapas, porque la primera fase 2 fue abierta, no fue con placebo. Siempre hemos tratado que los ensayos clínicos con placebo sean el mínimo posible y el número placebo sea el mínimo posible. Esa fase 2A tuvo muy buenos resultados, ya es una fase 2A terminada también, con muy buenos resultados. Esa fue la fase que confirmó que 2 dosis de Soberana 2 y 1 dosis de Soberana Plus era la mejor fórmula con Soberana 2. Y a partir de ahí, iniciamos una fase 2B que se realizó en 2 sitios de La Habana, que prácticamente está muy cerca de concluir ya. Estamos en la evaluación de los últimos sueros, y que incluyó a 810 personas y ya tenía un grupo de placebo, aunque este grupo de placebo fue un grupo relativamente pequeño, ¿no? O sea, la relación de este grupo de placebo con respecto a los vacunados fue de 1 a 8, o sea que realmente tratamos de que el número de placebo fuera el mínimo posible, que nos permitiera que estadísticamente tuviéramos un resultado válido cuando se comparaba la respuesta inmune, que es lo que uno hace en una fase 2. O sea, en una fase 1 yo recuerdo siempre, es importante recordarlo porque son cosas que no se quedan. En una fase 1 uno mide seguridad, en una fase 2 uno empieza a medir respuesta inmune y continúa midiendo seguridad en un universo más grande, y ya a partir de los resultados de que uno tiene clara de que hay una inmunidad que es muy probable que proteja, aunque no se sabe en qué medida protege, ya entonces a partir de ahí uno puede saltar a una fase 3. Yo quiero recordar siempre algo que incluso hablé en la mesa redonda anterior, que nosotros cuando nos medimos o nos preparamos para este estudio fase 3 de eficacia, donde se mide la eficacia, o sea, se mide la capacidad que tiene la vacuna de prevenir la enfermedad. Y no hay todavía un nivel de inmunidad que diga
de aquí hacia arriba está protegida la persona, de aquí hacia abajo no está protegido. Porque incluso los anticuerpos son el mecanismo principal de protección, pero se sabe que hay otros mecanismos que ayudan a los anticuerpos. E incluso estos mecanismos pueden hacer incluso que la eficacia sea más alta que la que se pudiera esperar del título de anticuerpos. Y por lo tanto nosotros nos preparamos, o sea, estamos hablando que nos preparamos en el mes de enero, en el mes de febrero, en la medida en la que íbamos avanzando en la fase 2, meses en los cuales teníamos incertidumbre con respecto a cómo iba a evolucionar la incidencia de la enfermedad. Y evidentemente usted, en función de la incidencia de la enfermedad, usted se prepara para un ensayo de eficacia con unas características, porque usted en el ensayo de eficacia usted tiene que recuperar un número de enfermos para poder definir que es válido el resultado. Y por lo tanto, bueno, nos preparamos para un escenario de alta incidencia, que fue la fase 3 clásica, como está obligada toda vacuna a hacer. O sea, no tenemos otra alternativa que era una fase 3 de eficacia, en la cual tiene que haber un grupo placebo. Y bueno, en este caso hay dos grupos, uno con 2 dosis y uno con 3 dosis vacunados. Pero al mismo tiempo, siendo optimistas como somos, pensamos que íbamos a poder controlar la enfermedad y por lo tanto nos preparamos. Bueno, y si la incidencia logramos que baje y tenemos suerte, ¿qué hacemos entonces? El ensayo de eficacia se va a demorar mucho en recuperar el número de casos que aparecen. Y por lo tanto diseñamos a lo que se le llama estudio de intervención, que es un ensayo clínico también. Es el estudio de intervención, es un ensayo clínico que no utiliza placebo, donde los controles son las personas que no se vacunan. Y este ensayo clínico de intervención fue el ensayo que realizamos aquí en la ciudad de La Habana, sobre todo con el personal de salud y personal de la organización, sobre todo el asociado a la producción de vacunas, porque era la vitalidad del sistema de generar vacunas era decisivo. Y por lo tanto fue un ensayo que se diseñó como máximo para incluir 150.000 personas. Y estamos hablando, hay que tener claridad. O sea, en estos ensayos uno va incrementando la muestra, en primer lugar, en la medida en la que uno tiene evidencias de seguridad. Porque lo principal es proteger a la persona. O sea, usted no puede inmunizar a un número muy grande de personas si usted no tiene claridad de la seguridad de la vacuna. Y por lo tanto, fíjense que estos ensayos, la proporción de personas que van entrando en estos ensayos, 20 en el primero, 100 en el segundo, 810 en el tercero, 44.010 en la fase 3 de eficacia y 150.000. Ese es el juego de ensayos clínicos que realizamos, y estos dos, el de intervención, estaba preparado para medir efectividad, porque la eficacia se mide persona contra placebo, la efectividad se mide persona contra persona no vacunada en la vida real. Pero en definitiva son dos parámetros que terminan hablando de la eficacia de la vacuna. Eficacia a la que hay que quitarle el impacto, porque si usted no quita el impacto, el impacto es la suma de lo que usted protege a la persona directamente, pero además lo que lo protege indirectamente, porque usted quita la circulación, entonces va a haber gente que no va a enfermarse, pero no como consecuencia de que está vacunado, sino como consecuencia de que usted está bajando la circulación. Y por lo tanto, en estos ensayos clínicos es muy importante separar esas cosas. Y por lo tanto diseñamos estos estudios. Es el juego de los estudios que el equipo de Soberana ha diseñado, estudios que están avanzando muy bien. En el día de hoy nosotros terminamos de aplicar la segunda dosis en la fase 3 y ya a partir de, ya hay algunas personas de los participantes que ya llevan 15 días después de aplicada la segunda dosis, en los cuales ya empezamos a medir la eficacia. O sea, ya empezamos a dar seguimiento de la aparición de positivos y bueno, del tránsito hacia la enfermedad. Y por lo tanto, bueno, eso es parte de lo que está transcurriendo en los ensayos clínicos en este momento. Yo no quería terminar la actualización de los ensayos clínicos sin mencionar que estamos en este momento realizando un ensayo clínico fase 2 con convalecientes, con 450 convalecientes de COVID,
yo lo propongo que eso en un momento determinado, cuando avancemos un poquito más, se traiga a la mesa. El doctor Chan vino por acá y nos dio un inicio, ¿no? Un aperitivo de lo que sería Sí, lo que pasa es que, a ver, nosotros estamos planificando que en el mes de junio posiblemente podamos hacer una gran campaña, porque el número de convalecientes que tenemos en el país no es tan grande. No es tan grande cuando se compara con el resto de la población. Claro. Por lo tanto, nosotros aspiramos que este estudio fase 2, que avance muy rápido, porque es corto, es una sola dosis, y por lo tanto nosotros estemos en condiciones, si confirmamos los resultados de la fase 1, que fueron muy buenos, nosotros estaríamos en condiciones de pasar entonces con la Soberana Plus a ya una introducción en convalecientes, en los convalecientes del país. Esa es la estrategia. Eso quizás sería muy bueno que venga en un momento determinado a la mesa separado, ¿no? Para no atiborrar demasiado al pueblo de tanta información. Pero son buenas noticias. Sí. Nosotros adicionalmente estamos esperando la autorización de nuestra autoridad regulatoria, el CENMEC, para iniciar un ensayo fase 1-2 en población pediátrica. ¿Cómo va a ser eso, doctor? Esta población pediátrica es un ensayo fase 1-2, quiere decir que inicialmente empezamos con los más jovencitos, o sea, estamos hablando de 12 a 18, y posteriormente bajamos de 12, no llegamos al lactante, bajamos de 12 hasta la edad donde se terminan las vacunaciones. Y entonces aquí estamos hablando de una muestra similar, y este va a ser un ensayo que va a desarrollarse aquí alrededor del Hospital Juan Manuel Márquez, que va a ser el sitio del ensayo clínico. Bueno, como dije, estamos esperando la autorización para iniciar el ensayo. ¿Ya se presentó el expediente al CENMEC? Está presentado hace ya varios días. Y bueno, están como es de... ¿Qué candidato vacuna el doctor Sauzal? Entonces, ahí es buena pregunta. Ahí vamos a comparar Soberana 2 más Plus con Soberana 1 312. Es lo que vamos a comparar. O sea que esta es parte de lo que vamos a comparar, porque bueno, sí, pensamos que en población pediátrica nosotros tenemos que hacer un ensayo de eficacia. O sea que la eficacia que vamos a hacer en el adulto va a tener valor para la pediátrica, pero sí necesitamos, bueno, ir a la población pediátrica con el de los dos fórmulas, la que mejor realmente, y este ensayo se brinda perfecto para eso. Adicionalmente a eso tenemos fase final de diseño ya, la fase 2 de Soberana 1, que dio muy buenos resultados en la fase 1, que ya están producidos los lotes para esa fase 2, y aquí estamos hablando que vamos a seguir con la misma tónica, o sea, vamos a comparar Soberana, el esquema de Soberana 1, de 3 dosis Soberana 1, con el esquema de 2 dosis Soberana 2 y Plus, y esto lo estamos diseñando para la provincia de Cienfuegos. Que a Cienfuegos, donde nosotros, bueno, hicimos todos los ensayos clínicos de la vacuna en el mococo en su momento determinado, donde hay un equipo preparado, listo para esto, y realmente pensamos que no demore mucho realmente que nosotros tengamos la capacidad de presentar el expediente y de, bueno, tener la autorización para iniciar este ensayo. Las producciones de la inteligencia. Y ese es nuestro lugar en el mundo, no habrá otro. Y esa plataforma tecnológica que se explicó muy bien desde el inicio es la que se utilizó con la contribución, en este caso, de las capacidades de la Universidad de La Habana y del Laboratorio de Síntesis Química Biomolecular de la Universidad de La Habana en su experiencia en la modificación de proteínas, en la modificación selectiva y en la unión química de estas proteínas, la que propició el rápido desarrollo de las soberanas. Por tanto, yo pienso que lo más importante de este candidato vacunado, de estos candidatos vacunales, es que le deben su existencia a la colaboración científica, y esta es la belleza de la ciencia que permitió su desarrollo. Hay algunas interrogantes porque las noticias que llegan de si las vacunas AstraZeneca, si las vacunas
de Johnson & Johnson pues están causando trombos, hay algunas preocupaciones. ¿Qué pasa con los candidatos vacunales cubanos? ¿Qué los diferencia de estas vacunas AstraZeneca de Johnson & Johnson? Sí. ¿Qué experiencia tiene ya y qué seguridad tienen estos candidatos vacunales? ¿Y qué es algo de eso lo que ustedes reflejan en el reciente reporte científico que acaba de ser publicado en la revista de la Sociedad de Química Americana en los Estados Unidos? Sí, a ver, nuestros candidatos se basan en plataformas conocidas y por lo tanto no es lo mismo que usted ha aplicado cientos de millones de dosis de una forma de hacer vacunas a que usted esté llevando a cabo investigaciones con vacunas muy nuevas, algunas de ellas muy prometedoras, pero en un corto tiempo. Y por lo tanto, en ese corto tiempo usted no ha podido apreciar los riesgos, porque esos riesgos generalmente son riesgos que se acumulan, o sea, hay efectos adversos a las vacunas que empiezan a aparecer a partir del momento que usted aplique a veces 1 millón de dosis de vacunas, como ha aparecido en este caso con los trombos, o sea, los trombos aparecen cuando usted ya tiene aplicado varios millones de dosis de vacunas, porque son efectos adversos muy de muy poca frecuencia, pero son efectos adversos serios. Y por lo tanto, bueno, estas son las cosas que llevan a que normalmente, a que el desarrollo de una vacuna normalmente lleva 15 años. Claro. Porque lleva 15 años, porque usted tiene que ver todo esto un poco más lentamente para poderlo apreciar. Hicieron apuesta por métodos nuevos, pero eso tiene más riesgo. Sí, a ver, en términos de avance en la humanidad, hay que decir sinceramente que son avances importantes. Que tenemos que tratar de leer todas estas informaciones no contaminadas de publicidad, porque a veces se exageran, a veces se hiperbolizan las cosas, pero bueno, indiscutiblemente que cuando usted le pregunta a alguien, no vacunas de adenovirus, cuando usted le pregunta a alguien de un RNA viral incluido en una vacuna, hay expertos que se preocupan. Y dicen, bueno, yo no sé qué pasará dentro de 2 años con ese material genético con ese material genético del virus, ¿no? Estamos hablando que el conocimiento de la genética justamente hace el 25 de abril del año 53 se publicó por primera vez la estructura del ADN. O sea, estamos hablando que el periodo, estamos hablando de 68 años se cumplió el pasado 25 de abril. O sea, el conocimiento de esa molécula es un conocimiento de 68 años solamente. Entonces eso cambió el mundo. O sea, realmente fue un descubrimiento que cambió el mundo. El famoso artículo en Nature de Watson y Crick realmente cambió una inmensa mayoría de toda la química, de todas las ciencias moleculares, de toda la biología, de toda la genética, depende de ese descubrimiento. Pero son 68 años nada más. Por lo tanto, el paso a tener ese material genético solo en una vacuna, realmente es un paso, yo pienso que un paso intrépido, un paso que se aprovechó de esta situación de pandemia, que ha dado buenos resultados en algunas de estas vacunas. Eso es lo que hizo Pfizer y Moderna. Sí, los resultados de algunas de estas vacunas son impresionantemente buenos. Y bueno, eso es importante. Es importante porque, bueno, pueden salvar muchas vidas. Pero indiscutiblemente, bueno, esto será un proceso en el cual tendremos que seguir avanzando, que pudieran haber sorpresas en algún lugar. Nosotros realmente por las características de la vida, la tecnología de la que disponemos, nosotros estamos por tecnologías más convencionales con mayor testaje, mayor prueba, mayor claridad de su seguridad, donde los riesgos en los cuales entramos son realmente mucho menores, si bien, bueno, tuvimos que esperar y por lo tanto tuvimos que llegar un poquito más tarde, por decirlo así, con respecto a estas vacunas. Entonces, bueno, es parte de lo que por lo menos yo pienso tenemos que ver, tenemos que seguir viendo. Hasta ahora no ha pasado nada realmente muy grave como para realmente pensar en que vamos a virar hacia atrás en lo que se ha avanzado. Hasta ahora los efectos adversos que se han visto han sido un poco frecuentes.
Y eso es algo que se puede encontrar con cualquier vacuna. De todas formas siempre causa preocupación. Claro. Las nuestras son vacunas conjugadas. Sí. Es una manera diferente de hacer las vacunas. Soberana 02. Soberana 02, una vacuna conjugada. Soberana 02 es una vacuna conjugada y si me lo permite, yo voy a disfrutar mucho remontándome un poquito atrás, aunque lo voy a hacer rápido, remontándome un poquito atrás, si puedo tener la próxima diapositiva, y tratando de conectar Universidad de La Habana con... No, la anterior, por favor. La anterior. A ver, esa es una foto para mí, es una foto tomada en septiembre del año 2003. Septiembre del año 2003, laboratorio, ese es el colectivo Laboratorio de Antígenos Sintéticos de la Universidad de La Habana. O sea, ahí nosotros estábamos en el momento culminante de la vacuna conjugada contra el hemófilos influenza tipo B. Primera vacuna conjugada del país, que además fue la primera vacuna que además de ser conjugada, el antígeno como tal del hemófilo influenza había sido producido de manera sintética. Bueno, eso fue considerado una novedad a nivel mundial. Pero bueno, pudiéramos decir que ahí se originó todo. O sea, ahí se originó la motivación que teníamos por las vacunas, se originó todo. Nosotros, hay una segunda foto, por favor, la próxima. Una segunda foto que yo disfruto mucho también. No sé si a lo mejor no se puede apreciar. Hace 20 años. Ahí está, bueno, Yuri que estaba en la mesa redonda. Ese Yuri que está ahí, hoy el director adjunto del centro. Centro, ¿no? con 20 años menos. Abelito, que del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, que co-desarrolló esto con nosotros. Hay otras personas, miren, no sé si me pueden ver a mí ahí, seguro que no me conocen, mucho más sin Nasobuco, 20 años menos. Y ese lugar es un lugar emblemático para todo cubano, es el Pico Turquino. O sea, nosotros decidimos subir al Pico Turquino en aquel momento, una vez que habíamos logrado eso, porque realmente pensábamos que realmente después de casi 14 años de esfuerzo era algo que necesitábamos hacer como forma de realmente de sentir esa cubanía en todo lo que habíamos hecho. Todo empezó ahí, primera vacuna conjugada. Yo quiero aprovechar y tratar de hacer un esfuerzo importante de explicar qué cosa es una vacuna conjugada, que es un reto grande en televisión y para el pueblo. Pero yo voy a tratar de explicarlo con una secuencia de 3 o 4 pantallas. Si yo puedo tener la próxima pantalla, por favor, para tratar de entender eso. A ver, mire, hay enfermedades provocadas, neumonía, meningitis provocada por bacterias, en las que si usted coge la molécula principal, el antígeno principal de esa bacteria, y usted lo inmuniza, los lactantes no producen anticuerpos. Y ese es un problema porque esas neumonías, esas meningitis son de los lactantes. Y por lo tanto era un gran reto a nivel internacional de qué hacer en la edad donde esas enfermedades acaban y usted no tiene la capacidad de inducir anticuerpos que protejan a esos lactantes. La próxima pantalla, por favor. Sin embargo, en esa misma edad, si usted coge, por ejemplo, toxoide tetánico, y usted inmuniza a esos lactantes con toxoide tetánico, usted va a generar anticuerpos contra el toxoide tetánico en esos lactantes. Entonces, fíjense que dos hechos más contradictorios. Usted coge el antígeno de la bacteria, no logra inducir anticuerpos, sin embargo, usted coge el toxoide tetánico, usted lo inmuniza y el lactante sí responde. Y por lo tanto, la próxima pantalla, científicos empezaron a pensar cómo lograr que la respuesta contra los antígenos de la bacteria fueran iguales que los anticuerpos fueran iguales que los anticuerpos que induce el toxoide tetánico. ¿Y qué hacer? Y ahí aparece la próxima diapositiva en la que yo le llamo la magia de la química. La magia de la química, porque usted esa conexión roja entre la molécula, el antígeno de la bacteria y el toxoide tetánico es una conexión química. O sea, usted tiene que unir químicamente esas dos moléculas. Y cuando usted logra unir esas dos moléculas y usted inmuniza esa nueva molécula que se le llama conjugada, usted va a tener anticuerpos contra el toxoide tetánico en el lactante y anticuerpos contra la bacteria. Y eso fue un descubrimiento
enorme, porque usted encontró la manera como que de engañar al sistema de inmune del niño para que el niño se creyera que todo aquello era el tozoide tetánico y respondiera contra el tozoide tetánico y contra la neumonía. Y ahí surgen las vacunas conjugadas que jugaron un papel muy importante en reducir la neumonía, la meningitis infantil. Primero fue la vacuna de hemófilos influenza tipo B, la primera vacuna de la historia en ser una vacuna conjugada. Posteriormente aparecieron las vacunas de neumococo, con las cuales nosotros trabajamos intensamente desde hace un tiempo ya. Y realmente estas vacunas, la próxima pantalla por favor, estas vacunas hoy se sabe que tienen 5 propiedades muy importantes. Primero, tienen la capacidad de generar una respuesta inmune en el lactante, y eso es muy importante para el lactante. Pero por otra parte, tienen la capacidad de generar memoria inmunológica. Tienen la capacidad de que esa respuesta madure. Y 2 cosas muy importantes que tienen que ver con la decisión de hacer Soberana 2, y es que genera una respuesta en la mucosa, y esa respuesta en la mucosa tiene la capacidad de eliminar el estado portador de una neumonía, por ejemplo, bacteriana. O sea, que usted no porta más la bacteria, o sea, usted elimina lo que sería la infección en el caso del virus. Es verdad que en el caso del coronavirus, de un virus, el mecanismo por el cual interacciona con la mucosa es diferente, pero a partir del hecho de que las vacunas conjugadas logran inducir una respuesta inmune en la mucosa, realmente esto fue un elemento decisivo para que nosotros tratáramos realmente de generar una vacuna conjugada en este caso. Y por lo tanto, la próxima pantalla, por favor, estamos hablando de que si recordamos la famosa o la ya mencionada muchas veces, no famosa, mencionada muchas veces por mí, imagen de la llave y la cerradura, el antígeno del virus es la llave, la forma verde que hay ahí es el tozoide tetánico. Esto es una ecuación química para la cual algunos vivimos de esto, para otros fue un martirio en la secundaria, en el preuniversitario, pero esta es una ecuación química convencional en que usted pone 2 cosas, las pone a reaccionar y gracias a la magia de la química se obtiene una nueva cosa. Y esa nueva cosa es el conjugado del antígeno del virus con el tozoide tetánico. Y ese es lo que está en la base de Soberana 02. Nosotros, como comentabas, esto tiene un basamento científico fuerte, sólido. Nosotros tenemos este primer artículo que apareció en la revista ICS Central Science, o sea, la revista central de la Sociedad Americana de Química, que es un poco el enfoque de nuestras vacunas. Hay un segundo artículo en otra revista de la Sociedad Americana de Química, que es la revista de Biología Química, que está esperando terminar el arbitraje, y que donde nosotros vamos a exponer ahí exponemos todo el fundamento de la Soberana 02. O sea que aquí todo un fundamento científico que va a seguir además extendiéndose en la medida en la que vamos teniendo más resultados, porque es muy importante para que este resultado tenga credibilidad en términos científicos, que haya una revisión por pares, que haya un choque con la comunidad científica, y hasta ahora ese choque va avanzando muy bien. Somos expertos, miles de expertos participan en esas revisiones para que sean publicadas, y por lo tanto le da un prestigio extraordinario a todo el trabajo científico que está haciendo con estas vacunas. Sí, bien. Entonces yo para acercarme al final a lo que pensaba que era importante transmitir y dar la conexión al Centro Nacional de Biopreparados, recuerden que en la mesa anterior se habló que el Centro de Inmunología Molecular, en la próxima pantalla por favor, el Centro de Inmunología Molecular en sus biofermentadores produce la llave, por así decirlo, el antígeno llamado RBD. Nosotros en nuestros fermentadores, en nuestras plantas, producimos el tozoide tetánico. En otra planta nuestra, en la cual voy a hablar muy someramente de estas 2 plantas, en otra planta nuestra, hoy se realiza el proceso químico de la conjugación. Y finalmente ya sale el conjugado, que es el ingrediente activo, y ese ingrediente activo se formula y se llena y se transforma en el bulbo en el Centro Nacional de Biopreparados. ¿Qué facilidades tenemos nosotros para estas 2 operaciones en las cuales? Primero, la del tozoide tetánico, nosotros tenemos una planta de producción llamada EPD, que tiene una capacidad de millones de dosis. Ahí se pueden apreciar algunas de las
de imágenes tomadas justamente de la planta, donde está el fermentador, donde está todo el sistema de control de lo que ocurre ahí. Es realmente una planta que fue renovada desde hace 2 o 3 años, o sea, realmente donde todo el equipamiento que aunque cuenta es un equipamiento moderno. No obstante eso, a partir de la potencial demanda que hay de las vacunas soberanas, nosotros estamos evaluando en este momento una inversión mayor para tener una mayor producción de tozoide tetánico, pero por ahora esa cantidad de tozoide tetánico es suficiente. Nosotros, en el caso del proceso de químico, ya la química de conjugación, nosotros, esto que pueden ver en la próxima pantalla, es el equipamiento actual. Es un proceso que ocurre a una escala pequeña. Esta escala pequeña se adaptó una capacidad que teníamos en una planta que nosotros llamamos IFA 2, donde poder ejecutar este proceso a esta escala, que en alguien pudiera comentar que es piloto. Lo que pasa es que en esta escala los lotes de ingredientes activos farmacéuticos de vacuna conjugada son de 150.000 dosis cada vez que se hace un proceso. Y hay una capacidad de hacer al menos 2 procesos semanales. No obstante eso, nosotros tenemos construido desde hace casi un año que debe estar próximo a instalarse un equipamiento que no lo hicimos para COVID. O sea, fue un equipamiento que va a tributar a las vacunas conjugadas de neumococo, porque esto es un proceso general. Y este proceso este equipamiento debe ser instalado y debe prácticamente permitirnos seguir escalando el proceso de conjugación si fuera necesario. Aunque esta escala, bueno, en términos de Cuba, en términos del país, es una escala, la escala que tenemos actualmente es una escala suficiente. No solo admirado por su gigantesca obra científica de aportes colosales a la humanidad y a la historia de la inmunología en Cuba, sino por su notable modestia y sencillez, el doctor en ciencias Gustavo Sierra González deja con su partida un hondo vacío en el campo de la biotecnología cubana. Su consagración al trabajo, sus hallazgos científicos, premios, distinciones y méritos lo ubican como una de las figuras de la ciencia cubana con más rica trayectoria a finales del siglo XX. Fuimos el primer país de América en tener una academia de ciencia. Ahí está la obra de Finlay. La academia fue donde se pudo reconocer el patrimonio de Finlay y sus contribuciones a la fiebre amarilla. Presidente del Comité de Expertos del Programa de Vacunas en Cuba, fundador de la Sociedad Cubana de Inmunología y del Instituto Finlay, el entrañable profesor nos regalaba meses atrás sus memorias sobre aquella batalla que protagonizó junto a la querida científica Concepción Campa en la creación de la vacuna antimeningocóxica Bamengo-BC, plataforma en la que hoy se apoya el candidato vacunal anti-COVID-19 Soberana 01. Era muy raro el día en que no había noticias de muchos niños muertos. Las tasas de incidencia en la edad eran los niños más pequeños los más afectados, y eso es muy sensible para la familia de cualquier parte del mundo, la familia cubana. No existía ninguna vacuna disponible para eso en el mundo. Fuimos exitosos precisamente porque teníamos las bases para hacerlo, en el sentido de que había una comunidad científica alrededor de nosotros que estaba presta y de hecho respondió. No había hora para comenzar ni hora para terminar, más bien no se salía del trabajo. Como autor principal o coautor de varias vacunas, algunas en uso o diversas fases de desarrollo como la antileptospirósica trivalente, anticólera y antiameba, entre otras, no dejaba de hablar de su obra como resultado de un colectivo de muchos colegas y de su infinita admiración a Fidel. Cuando comenzó la 7ª pandemia de cólera, comienza en Perú unos cuantos casos, y enseguida arrancó la pandemia de cólera, y a pocas horas después de saberse las primeras noticias ya estaba el comandante con el telegrama en la mano, es decir, aquí están los primeros casos de cólera en el Perú, ¿qué podemos hacer? Entonces le dijimos, comandante, hacer la vacuna. Nosotros siempre, más bien con la disposición que siempre tenía y con la ayuda que siempre nos daba, más bien éramos más atrevidos y osados con cosas tan difíciles, porque hacer una vacuna es verdaderamente una obra gigantesca de la ciencia. Pero teniendo todo eso cosas a nuestro favor,
verdaderamente siempre fuimos muy optimistas y lo seguiremos siendo. Académico de mérito de la Academia de Ciencias de Cuba, profesor de varias universidades en el país, asesor consultivo de vacunas para la Organización Mundial de la Salud, el doctor Sierra mostró siempre su confianza en que Cuba podría lograr su inmunógeno contra la COVID-19. Tenemos tales circunstancias, tales posibilidades de resultados positivos, como verdaderamente muy pocas transnacionales o muy pocas organizaciones del mundo capitalista pueden mencionar. En un encuentro entre colegas, una tarde nos dejaba el aliento de los hombres de infinita luz, esos que no necesitan monumentos para ser eternos, porque su legado concentra en sí mismo toda la recompensa de admiración de su pueblo. En este frasco ruge un silencio plebeyo, como de tropas mambisas, presta salto que ha degüello. En este bulbo, humedad de amor bravío, Baraguana bella eterno, por lágrimas de dos ríos. En este envase, democracia sin alarde, orgullo para el honesto, vergüenza para el cobarde. En esta dosis, la Virgencita de la Caridad bendice al bravo David que enfrenta al rudo Goliat. Bendice al bravo David. En este frasco se concentran las secuelas, en vez de erguir casinos, ponerse a sembrar escuelas. En este bulbo, con evidencias de otra edad, responde esta tierra libre, que patria es humanidad. En este envase hay desvelos, sobrecargas de estrellas hoy encendidas por aquel sol de luz larga. En esta dosis están la fe y la fuerza de un país más protegido, más inmune, más feliz, más protegido, más inmune, más feliz, más protegido, más inmune, más feliz, más protegido, más inmune, más feliz. Dime que tú no extrañas la calle, Dime que tú no extrañas la rumba, los carnavales, la playa. Arrímate pa' acá que a mi ciencia le zumba, le zumba, le zumba, créame que le zumba. Compa, y claro que no creo, científicos con talento. Sí, imagínate un momento, cántalo. A mi gente sin bloqueo, como yo. Sé de quién tuvo el mareo, Cántalo. hablando vaina y me asombro, Como tú. y ahora se quieren poner Cántalo. un pinchazo en cada hombro. Como yo. Me emociono cuando nombro Cántalo. mis soberanas vacunas, Como yo. como dicen los